7:45 de la mañana, a esta hora le doy la bienvenida a la doctora María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, líder del movimiento Construye. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola Liz, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctora, a usted por estar con nosotros. Cada día se conoce más sobre lo que ha estado ocurriendo en el país a través de lo que se revela en los chats del caso Metástasis, algo que para muchos era un secreto a voces, pero hoy tiene nombre, apellido. Y bueno, se ven los tentáculos del narcotráfico en función judicial, policía, vínculos con periodistas, jueces, por mencionar algunos. ¿Usted cómo contextualiza todo esto? ¿Es el reflejo de qué aquí en el país? Efectivamente, Liz, conforme avanzan las revelaciones del caso, lo que estamos viendo es en acción un término que se ha usado mucho en los últimos años, narcopolítica, narcoestado, pues así es como se ve exactamente. Las organizaciones criminales tienen personas funcionales a ellos que colaboran con sus objetivos en los más altos niveles del Estado y de la sociedad. Tienen a jueces, a fiscales, a peritos, a policías, a periodistas, y cuando decimos en los altos niveles estamos realmente hablando de las cabezas de las instituciones públicas. En los chats se habla de Russo, Ronnie Aliaga, quien llegó a presidir en algunas ocasiones la Asamblea Nacional del Ecuador, estuvo en el CAL. En los chats se habla de Mayra Salazar, quien fue asesora del Consejo de Administración Legislativa mientras trabajaba con la asambleísta Cristina Reyes. Es decir, estas dos personas mencionadas en los chats del caso Metástasis por su participación, evidentemente, no como una alusión, ni tampoco como personas contrarias a los intereses, sino funcionales a los intereses de los que intervienen en los chats, llegaron a estar en el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Jueces de Corte Nacional, uno de ellos llegó a ser presidente del Consejo de la Judicatura. Estamos hablando de policías, de peritos. Es realmente algo muy alarmante, y estamos hablando de medios de comunicación o de periodistas. Me refiero a Anderson Boscan, que hacía un trabajo funcional a esta organización criminal, que le pasaba información, que recibía información, y que no solamente que mantenía una relación de mucha familiaridad con Leandro Norero, sino que además incluso coordinaba con él antes de mentirle a la Asamblea Nacional, como en la investigación de Villavicencio. Pero doctora, dentro de todo esto comienzan a haber señalamientos hacia usted. Por un lado, que se relaciona el puesto de Pablo Ramírez como director del SNAI, nombrado por usted, y por otro lado también se la señala ahora de financiar económicamente una campaña de desprestigio dentro de este caso. Gracias, Liz, por plantearme estas interrogantes, porque ambas son mentiras. En el primer caso, el presidente Noboa ha comentado en una entrevista que el general Ramírez habría sido nombrado por mi director del SNAI. No sé si le mal informaron o deliberadamente le mintieron al presidente, pero el general Ramírez fue nombrado director del SNAI un año después de que yo dejé de ser ministra. Entonces, no tiene nada que ver con mi periodo frente al Ministerio de Gobierno. Y en el caso de las reacciones críticas contra la posta y contra esta familiaridad que se ha descubierto entre Boscan y Norero, pues él mismo ha dicho en su canal que le provoca asco leer los chats de esta familiaridad en esta organización criminal. Si él lo ha dicho, imagínese usted lo que le provoca al público, lo que le provoca a otros colegas periodistas, a otros colegas de él. Eso es lo que yo he podido ver. Por supuesto, yo cuando he tenido que decirle algo a la posta, a Boscan o a cualquier persona de la actividad pública, lo he dicho en público, con mi nombre, mi apellido, en mis redes, así que no se trata de una reacción de la que yo esté detrás. Yo no necesito estar detrás de nada ni de nadie. Cuando yo tengo algo que decir, lo digo. Y en este caso, me parece que es una justificación o una negativa a mirar la gravedad de las líneas que cruzaron. Yo creo que no solamente éticas, sino también legales. Doctora, y este caso se va relacionando con casos de corrupción, como por ejemplo el de la denuncia que implicaba lo que pasó en los hospitales en la época de la pandemia. Y van dándose nexos. Por ejemplo, ahora se menciona en este caso Metástasis a Daniel Salcedo, a Javier Jordán, el primero prófugo porque hubo algún tipo de alerta y estaba dentro de las personas que tenían que ser detenidas y no se lo logró. Se van conectando unas cosas con otras a través de lo que se va conociendo en este caso.
Esto es muy importante, Liz, porque uno se pregunta, bueno, ¿qué papel cumple cada uno de estos elementos o de estos sujetos dentro de una estructura criminal o dentro de un funcionamiento de los objetivos criminales? Y una de las tareas de estas organizaciones ha sido durante años debilitar el aparato de seguridad del Estado ecuatoriano. Una de las formas como han debilitado la seguridad en el Ecuador, solamente una, porque han aprobado leyes, han golpeado mucho a la policía, han golpeado su legitimidad, pero una de las formas de afectar el aparato de seguridad en el Ecuador ha sido atacar a los ministros encargados de la seguridad, vinculándolos con cosas que no son su responsabilidad. Esto no solamente pasó en mi caso con la mentira sobre el tema de hospitales, sino que también pasó en el caso del ministro Carrillo, cuando hicieron una campaña para desprestigiarlo, asociándolo a un delito en el que él no tenía una participación. Entonces, ahí jugaron un papel muy importante el ruso y la bancada de la Revolución Ciudadana, que hoy vemos también es muy mencionada en estos chats, y por otro lado, la posta creando una narrativa. ¿Qué es lo que se revela en estos chats? Conexiones que tal vez hace algunos meses nos parecían imposibles de probar. ¿Cómo son las organizaciones criminales las que están detrás de estos ataques y de estas mentiras, incluso desviando la atención de sus propios crímenes sobre otras personas? Y permítame usar este caso para poner el ejemplo. Alias Mayra Salazar, detenida en el caso Metástasis, como conexión entre Norero, jueces, fiscales, administración de justicia. Cuando fue detenida estaba trabajando en la Corte Provincial del Guayas, pero antes de la Corte Provincial del Guayas estaba trabajando en el Parlamento Andino con Cristina Reyes, y antes del Parlamento Andino estaba trabajando en la Asamblea Nacional con Cristina Reyes. Mayra Salazar, alias May, contacto del patrón Norero, era asesora del Consejo de Administración Legislativa, trabajando con la asambleísta que montaba una mentira en mi contra, en el juicio político que, como ustedes conocen, no tenía que ver nada con hospitales. Yo nunca he sido ministra de Salud, no he tenido relación alguna con la designación de ninguna autoridad en el sector salud. El juicio político fue por bombas lacrimógenas en octubre del 2019. Sin embargo, algunos legisladores, Salazar, por ejemplo, Reyes, la posta a la cabeza, armaron una narrativa junto con el correísmo para atacar a quien entonces estaba encargada de seguridad. Yo era ministra de gobierno. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, vemos claramente una conexión, pero si es que falta un punto todavía por unir, desde un año antes de entrar a trabajar como asesora de Cristina Reyes, Mayra Salazar era gerente de una de las empresas de Daniel Salcedo. Imagínese usted no solamente cuánta mentira, sino cuánto cinismo y cuánta desvergüenza, que la gerente de la empresa de Salcedo asesoraba a quienes me responsabilizaban a mí de sus delitos. Eso es una organización criminal que busca en las más altas esferas del Estado a sus cómplices, y por eso es tan grave lo que ha sucedido, por eso es tan importante lo que este caso revela, y también debemos preguntarnos cómo vamos a actuar, cómo vamos a responder como sociedad frente a esto. Doctora, y precisamente eso, ¿se puede salir de esto? Porque no creo que todo esto empiece y termine con Leandro Norero. Lo que se ha descubierto era su modus operandi y cuáles eran sus tentáculos, pero él no es el único representante de algún cartel que lamentablemente hoy opera en el país. Tomo sus palabras, Liz. Efectivamente, es un modus operandi lo que aquí se ha descubierto, pero de ninguna manera esto implica pues un ataque o una desestructuración de todo el crimen en el país. Lo que es una señal de alerta que nos debe poner a trabajar en cómo identificar casos como estos, sancionarlos. Creo que también hay que identificar a quienes han participado como parte o como cómplices o como ayuda de estas estructuras criminales, porque no podemos ni minimizar lo que hicieron, ni dejarlo pasar como problemas de forma. Creo que en algunos casos han cruzado la línea del delito, eso tendrá que determinarlo la Fiscalía. Pero permítame darle un ejemplo. El tema de la inteligencia financiera. Uno de los policías detenidos en este caso tenía 8 cuentas bancarias, tenía 9 terrenos y 7 vehículos.
¿Cómo un policía con $2.000 tiene este patrimonio? En un canal de televisión se ha dicho que Mayra Salazar, la asesora de Cristina Reyes, tenía un patrimonio de más o menos $15 millones. Si este dato es cierto, es alarmante que nadie se haya dado cuenta. La Contraloría, la UAFE, tenemos que mejorar, tenemos que asignarle tecnología y recursos a los sistemas que hagan inteligencia financiera. Hay indicadores de cómo funcionan estas estructuras, cuál es el nivel de vida que se puede dar un juez o un fiscal con un salario público. Creo que estas cosas prenden las alertas y necesitamos, sin lugar a dudas, tomar medidas que eviten que esto se repita, pero además tomar medidas para identificar a quienes están actuando de esta manera. ¿Qué vamos a hacer con los abogados que pasan de la defensa técnica a la complicidad en las organizaciones criminales? Son los debates que como sociedad necesitamos. ¿Qué vamos a hacer con los periodistas que pasan del manejo de las fuentes a la complicidad con los criminales? Hay muchas preguntas que resolver y por supuesto que se puede mirar adelante si es que somos capaces de asumir este baño de verdad con esa misma fortaleza, con esa misma frontalidad que lo ha hecho la fiscal general y el equipo de investigadores que están detrás de eso. Pero sin embargo todavía no escuchamos un pronunciamiento quizás formal, por citar un ejemplo, la policía que diga qué investigación interna va a hacer, qué tipo de depuración va a hacer a raíz de lo que se ha conocido, lo mismo en la función judicial, por citar dos ejemplos. Correcto, son cada una de estas instituciones, la función judicial, el Consejo de la Judicatura, la policía, el grupo de criminalística, porque muchos peritos no dependen necesariamente de la policía. Este es un llamado a toda la institucionalidad pública, pero también a la sociedad. Y creo que lo que estamos viendo en estos días tiene que ver con eso, tiene que ver con buscar soluciones. Tenemos que pasar de la sorpresa, del shock del primer momento, del repudio que ha causado este caso y tenemos que pasar a las medidas, a las acciones. Claro que se puede, pero si lo pasamos por alto, si miramos para otro lado, si justificamos, entonces va a ser muy difícil el salir de una dinámica como la que nos está mostrando este caso. Gracias, doctora, por habernos acompañado esta mañana con su análisis. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, Liz. Hasta luego. Hasta luego. Era María Paula Ramos con nosotros. Son las 7:58 de la mañana. Milton, tenemos ya que despedir. Así es, Liz. Vienen las noticias locales. Nos vemos contigo a la 1, conmigo a las 8. Tenga buen día. Buenos días.